para hablar un poquito de persecución, la persecución en América Latina. Vos estás pastoreando en Entre Ríos, ahora estás en Entre Ríos, ¿no? Sí, junto con mi esposo Walter pastoreamos en Entre Ríos, al sur de la provincia, una ciudad que se llama Urdinarrain. Bien, excelente. Bueno, y la idea de juntarnos y hablar es un poquito más esa faceta tuya, trabajando con lo que es la persecución en América Latina y lo que vos has estado todo este tiempo eh, dando a conocer, apoyando, trabajando. Así que me gustaría un poquito que hablemos, porque quizás es algo medio extraño, ¿no? Decir América Latina, ¿Querés? que es esa persecución. Te puedo contar si querés, para que todos también sepan cómo comencé con esto. Ah, dale, 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 ¿cómo comenzaste, digamos? ¿Cómo te metiste? A ver, habla un poquito. Bueno, por mandada, pero principalmente por comisión de Dios. Resulta que eh, estábamos en tiempo de pandemia, estaba viendo noticias en esa época de una revuelta social en Cuba específicamente, y el pueblo salió en masa y yo lo veía por las noticias, por internet, y entonces por ahí de casualidad me entero de que había pastores perseguidos, específicamente cuatro pastores perseguidos a causa de su fe, y eso me conmovió un montón. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo como cristiana puedo colaborar con la iglesia perseguida? ¿Cómo puedo ser de bendición a mis hermanos que están en el otro lado? Y lo sentí como una carga muy fuerte de parte de Dios y no sabía qué hacer. Entonces, como primera medida, escribí a muchas organizaciones por Facebook, por Instagram, nota que leía, buscaba diarios, notas en diarios cristianos, influencers cristianos, pastores, cantantes, y a todos les escribía contando lo que estaba pasando en Cuba. ¿Saben que hay pastores nuestros presos? Y escribí también organizaciones de derechos humanos, tanto cristianas como no. No sé a cuántos debo haber escrito, bueno, muy pocos me respondieron, y como no me respondían y yo estaba esperando una respuesta, dije, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a rastrear los apellidos de los pastores. Entonces empecé a rastrear los apellidos de estos cuatro pastores y empecé a escribir a muchos pastores cubanos. Nadie me conocía. Lo único que yo decía es, miren, soy Laura de Argentina, juntamente con mi esposo, pastoreamos una iglesia, ustedes no saben nada de mí, yo simplemente me comunico para intentar ayudarles y yo soy buena en algo. Yo soy buena en redes sociales. Les dije, trabajé en la campaña Provida, claro, porque de un país a otro y la isla, con respecto a la comunicación, es muy limitada en Internet. Entonces le conté como Iglesia Nacional, se hizo una movilización, bueno, yo estuve colaborando, yo soy buena en esto. Y yo les puedo ayudar a que el mundo sepa qué es lo que está pasando con ustedes, si ustedes quieren. Y me dijeron que sí, yo creo que el Señor les debe haber hablado, les debe haber confirmado, porque yo soy una absoluta desconocida para ellos. Y así fue, que antes que una organización, que es la cual pertenezco como voluntaria ahora, me contactara, yo ya estaba hablando con las familias, con las esposas, con hermanos cuyos pastores estaban presos, 4 en ese momento. Y luego fue que la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que tiene su sede principal en Reino Unido y que trabaja en pro de la libertad religiosa y de creencia en todo el mundo, me responde, pero me respondió, no sé, un mes después, varias semanas después. Entonces le dije, miren, yo soy buena en esto, así que yo puedo ayudar. Es más, yo ya tengo contactos con ellos, yo hablo con ellos. Entonces yo tenía una cuenta de Twitter y la cambié. Les dije a las familias, yo tengo una cuenta, y para estas cosas políticas, como era una cuestión política, porque era una manifestación pacífica, o sea, una cuestión política, por la cual
los pastores salieron a manifestarse, algunos de ellos salieron, en el caso del pastor Lorenzo Rosales, para cuidar que no pasara nada malo, porque como conocen a su gobierno y de las fuerzas de seguridad, salieron para tratar de evitar la represión. Salió él con su hijo. Y ahí fue que lo apresaron a los dos, su hijo era menor de edad. Entonces yo dije, ¿cómo hago? ¿Qué red social uso para esto? Dije, bueno, acá hay una connotación, aparte de persecución religiosa, una cuestión política, lo van a tomar por presos políticos, porque estaban como presos políticos al principio. Dije, cambio mi cuenta de Instagram. Entonces la cambié, ya no existe más la cuenta, perdón, de Twitter como Laura Frickle, sino de pastores presos en Cuba. Conversé con las familias, con los hijos, y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Actualmente hay un pastor preso, Lorenzo Rosales, hablamos con la familia todas las semanas, los demás pastores están libres, y no solamente me pude contactar de esta manera con estos 4 pastores, 4 familias pastorales, sino con muchos otros que tal vez no llegaron a estar presos mucho tiempo, pero sí estaban siendo detenidos arbitrariamente. Así que así empecé, por ver unas noticias, por sentir una cuestión espiritual de parte de Dios, de decir, son mis hermanos, son siervos del Señor, es la iglesia, es nuestra iglesia, ¿y qué puedo hacer yo? Qué bárbaro. Lo que planteas está bueno porque también nos interpela desde el lugar que yo en el otro lado, lejos, eh, quizá no tengo otras herramientas más que estas, que son las que presentaste vos en tu caso, y siendo una desconocida como ser, como comentás, sí tenés una herramienta que en este caso era el manejo de redes para sumarte a algo al que vos respondiste por tu sensibilidad a ciertas cuestiones que sucedieron. También nos interpela en el sentido de que todos podemos hacer algo, todos tenemos algo, un granito de arena, no importa quién sos, dónde estás, o de qué manera, o cuál es tu facilidad, cuáles las herramientas que tenés. Primero, para sacar de costado eso de que yo no puedo hacer nada. Y segundo, eh, preguntarle también un poquito sobre estas situaciones o otras situaciones que van surgiendo. En el caso de Cuba, era, aparte de político, había una insistencia en lo que tiene que ver con la religión, con que eran pastores, ¿era también algo que se sumaba o realmente porque eran pastores aún más los atacaban? Sí, 100% a la persecución religiosa en Cuba. Yo pasé de ser una ignorante en estos temas de la isla con respecto a persecución a aprender cada vez más de la vida en Cuba y de cómo se manejan estos temas. Así que sí, la persecución religiosa en Cuba es oficial, a nadie le queda duda, no solamente persiguen a los evangélicos, persiguen a los católicos, a los judíos, a religiones afro también, y para no carotalizar, ¿cómo sería la palabra? Para no ponerle la carátula, ahí está, esa es la palabra, para no ponerle la carátula de persecución religiosa, porque es un derecho, cada persona tiene un derecho a manifestar y su creencia de manera pública y a su libre conciencia. Entonces, lo que se hace es perseguirlos, pero sin ponerles el mote de perseguidos políticos. Entonces, se ha sentenciado a pastores, a este pastor, por ejemplo, Lorenzo Rosales, que es el único de los 4 que continúa preso, a 7 años de prisión, y en la sentencia no hay ninguna palabra que denote que él es pastor o persecución religiosa. Lo que en la sentencia dice que está preso por desorden público y por atentar contra las autoridades, que en síntesis sería por hablar mal de la revolución del presidente o por mostrar disconformidad. Alteración a la vía pública. Eso es en lo legal, en lo público, digamos, en la letra. Pero en la práctica, lo que se ha confirmado a través de varias cosas, si querés puedo comentarlos, es la persecución religiosa en el hecho de que las personas que lo llevaron preso
a él. Hay videos, yo los publiqué en la cuenta, cómo se los llevan a él, cómo él pacíficamente se rinde, no se resiste, y llevan a su hijo preso. David en ese momento era menor de edad. Llevan preso por separado al pastor Lorenzo Rosales y a su hijo, a David, a un centro de detención. Y en esos primeros días, donde todo era incierto, lo que le dicen al pastor Rosales queda claro que es una persecución religiosa, porque comienzan a insultarlo por su fe. Le decían cosas como: esto te pasa por ser pastor, seguramente te robas los diezmos, seguramente te metes con las mujeres de tu iglesia, seguramente sos un pastor que en nuestro vocabulario podría ser trucho, seguramente vos trabajás con la CIA como pastor, seguramente explotás, seguramente sos un delincuente. ¿Por qué no abandonás tu fe? Y al hijo, siendo menor de edad, también. Pero esto que comentás, estas acusaciones, ¿eran acusaciones sociales o de la misma iglesia que veía? Estas acusaciones es cuando al pastor Lorenzo Rosales lo toman preso con su hijo y lo separan, se llevan al pastor para un centro y al hijo, siendo menor de edad, para otro. Entonces, esos días en esas comisarías, antes que vaya a una cárcel de máxima seguridad, ahí al pastor Lorenzo Rosales le quedó bien claro por qué lo estaban apresando, porque los guardias que le golpeaban le dejaron bien en claro que era porque él era pastor. Y hay una historia que él cuenta, que uno de esos guardias, 2 o 3 guardias, perdón, le dan una golpiza tan importante y lo sueltan, lo dejan tirado porque pensaron que estaba muerto. Esos guardias luego se arrepienten y confiesan que era toda una situación que estaba armada contra el pastor, porque ya lo tenían de mira desde antes. Y esto podemos enmarcarlo en una cuestión institucional como gobierno de Cuba, en el hecho de que el gobierno de Cuba promueve o permite, mejor dicho, que funcionen ciertas iglesias bajo una organización que podría ser Consejo de Iglesias Cubano, algo así es el nombre, entonces que te da el permiso para que vos tengas tu iglesia, alquiles, construyas, puedas hacer eventos, pero sí o sí, como iglesia, como pastor, vos no podés hablar mal del gobierno. Sí o sí vos tenés que estar de acuerdo y aceptar las normas que él tiene. Entonces, por eso hay pastores que van a actos de la revolución, etcétera. Ese grupo es cada vez más reducido. Ahora, en su gran porcentaje, las iglesias cubanas no pertenecen a esa organización. Hay pocas iglesias cubanas que les dan el permiso legal para tener personalidad jurídica, tener un fichero de culto, poder comprar terrenos. Al pastor Lorenzo Rosales ya había tenido una situación con el gobierno que le habían quitado una propiedad de la iglesia, una expropiación. Entonces, así cada pastor que fui conociendo, me fui contando que ellos fueron contándome que ya tenían antecedentes con cuestiones de que les cancelaron tal evento, se llevaron al pastor preso desde la misma reunión. Entonces ya había antecedentes, y cuando lo toman preso, ya sabían bien quién era él, que era pastor, dónde trabajaba su esposa, sus hijos. Y así siguió este acoso de persecución religiosa de parte de los mismos guardias que lo torturaron, ya sea en la comisaría, los que se lo llevaron, luego en la prisión de máxima seguridad donde estuvo. Siempre a él le quedó muy claro que si él abandonaba su fe y dejaba de ser pastor, la situación cambiaba, pero que él estaba ahí por ser pastor, por no quedarse callado. Se te va entrecortando, igual te voy escuchando, no sé si seré yo vos, pero se está entrecortando un poquito, pero igual te estoy entendiendo. Con respecto a esto te hago una pregunta. ¿Vos esto descubrís que está pasando en Cuba, descubrís que está pasando en un país latinoamericano, y ya tenías idea de que eso estaba sucediendo, o de pronto te encontraste con un mundo nuevo, sea en Cuba o en otros países, que te hizo entender algo en la cual
quizás estamos muchos de nosotros, ¿no? En ese lugar diciendo, pero esto es verdad, esto sucede en México, esto sucede en tal país, esto sucede en Nicaragua, digamos. ¿Te cambió a vos el foco? Sabía, no sé si se me escucha mejor, por ahí puedo hablar más despacio. Yo sabía esto. ¿Por qué lo sabía? Porque estuve misionando en México y tuve el privilegio de, como seminarista, poder visitar, poder servir a una comunidad de indígenas perseguidos. Fueron desplazados de su tierra en México, en Chiapas, bien al sur, casi por Guatemala. Fueron desplazados centenares de familias que formaron una nueva comunidad, Comunidad Betania, que es una ciudad donde todos son evangélicos. Todos fueron desplazados de sus tierras por otros indígenas católicos. Y estando en México, yo sabía que había persecución en Cuba porque nuestros pastores viajaban y siempre nos contaban cómo era el evangelio en Cuba. Pero eso de oídas, ¿cierto? Eso una. Otra segunda cosa que yo sabía era por el hecho de que es un gobierno comunista. Entonces, por el hecho de ser un gobierno comunista, ya con esa sola palabra, ya nos dice mucho acerca de su creencia. Ya nos dice mucho acerca de que el Dios, cualquier creencia, se busca erradicar para poner al hombre en una figura que no le corresponde. Pero para eso hay que eliminar ciertas cosas, como por ejemplo, hay que eliminar de todo un país, de generaciones, el concepto de Dios. Entonces, para poner en vez de Dios la figura del líder, en este caso Fidel. Entonces, esas dos cosas yo sabía. Entonces, no era que fui a meterme en algún lado donde de pronto dije, ¿qué está pasando? Pero lo que sí me sorprendió es la magnitud de la persecución. La magnitud, que sea algo tan común para los pastores, que vos estés oficiando un servicio religioso, estés predicando un domingo en tu congregación y sepas que en tu congregación sentados hay gente de inteligencia. Es más, que vos sepas y confieses que hace 2, 3 años hay gente de inteligencia congregándose, tal vez sirviendo en tu congregación, pero que en realidad son enviados por el gobierno. Esa magnitud nunca me lo hubiese imaginado. Que se lo lleven a alguien por estar caminando, mirando en la marcha para ver qué pasaba, que esté todo en paz, que se lleven a su hijo menor. La mamá tuvo que ir a la madrugada a buscar al hijo y no le daban respuesta. La mamá empezó a gritar a la noche desesperada en toda una comisaría, gritando el nombre de su hijo, a los gritos, David, David, hasta que por ahí escuchó, mamá, estoy acá. Ese niño en ese momento vio cómo torturaban a alguien al lado de él, por ejemplo, y soportó que se le burlaran por ser hijo del pastor. Entonces, esa magnitud no sabía que existía y que el cubano evangélico esté muy acostumbrado a eso y que el pastor evangélico esté muy acostumbrado a que el gobierno no le va a dar permiso para el evento, le va a cancelar y va a amenazar a sus miembros para que no se congreguen más y le van a hablar mal de su pastor, no otra gente. Policías, gente de inteligencia, los llevan a citatorios. Yo soy testigo porque tengo mucha de esa información. Los llevan a citatorios para hablarle mal de su pastor y hasta los amenazan con dejarlos sin trabajo. Y hay cristianos que porque se han seguido congregando, los han corrido de sus trabajos. Entonces la magnitud no tenía ni idea con lo que me iba a encontrar. Me sorprende cada vez más. Bien, bueno, vamos con algunos puntos que quiero mencionar. Uno, mencionaste varias veces el nombre Lorenzo Rosales, así que todos los que están ahí conectados, que van entrando, saliendo, cuando quede esto grabado, recuerden ese nombre, ese es un pastor cubano todavía preso, para que lo tengan en sus oraciones. Y por otro lado,
la Biblia no es clara, hasta nos remonta un poco a la persecución, ya sea o del primer siglo de la Biblia o a través de la historia, en diferentes momentos donde se fue dando. En Argentina, nosotros, ¿qué te cambia a vos la vista, la visión, la mirada de los que estamos hoy en Argentina profesando la fe en el sentido de nosotros? Digamos, al ser quizá ignorantes de esto, es una antesala de lo que posiblemente pase, porque es bíblico lo que estás diciendo que va a suceder, eh, o cómo abrir un poco la cabeza, o cómo estar atentos, porque no sé cuánto tardará en llegar a otros países como lo está llegando, ¿no? Eh, Argentina, la paz que disfrutamos hoy, ¿cuál es tu mirada como argentina o cómo empezarías también a dar una palabra acertada sobre cómo nosotros en nuestra condición actuar, pensar, participar? Sí, uno lo ve muy lejano a eso en nuestro país. Uno, al estar en contacto con familias pastorales permanentemente, sobre todo por la cuestión espiritual, de orar, leer la Biblia con ellos, dar un mensaje de aliento, y también esta parte institucional mía como voluntaria en una organización que hay que completar formularios, hay que hacer trabajos para presentar a la ONU, a la Unión Europea, etcétera. Me deja con la sensación de una de agradecimiento al Señor por la época que nos toca vivir con mucha libertad. Otra, con la sensación esa amarga tal vez de decir nosotros que tenemos tanta libertad avanzamos a veces como iglesia, no como deberíamos. ¿Por qué? Porque tengo ahora es un amigo, el pastor Lorenzo Rosales, que está en la cárcel, ya fundó su segunda iglesia en la cárcel. Cuando estuvo en la primera prisión de máxima seguridad, fundó una iglesia Nueva Sion, donde hubo bautizados, donde formó líderes, donde se le ha provisto material para los líderes. Después lo trasladaron a la prisión donde está actualmente, después de 3 años de estar preso, y ahí fundó su segunda iglesia, Nueva Sion 2. Y ahí también ha bautizado, ha discipulado, y cuando uno habla con él, cuando él sale de visitas 2, 3 días a su casa, lo único que tiene en su boca es agradecimiento al Señor por la obra, cómo avanza en la cárcel, cómo la gente está deseosa. Entonces, la cuestión así como sin sabor es que nosotros tenemos tanta libertad y nos cuesta tanto predicar, nos cuesta tanto compartir el Evangelio a otras personas, y donde vienen cuestiones que nosotros entendemos como persecución, o alguien se burla de nuestra fe, o nuestra familia no nos aceptan, o en el trabajo tengo dificultades por mi fe, o en la facultad mi profesor se burla de mí y no me va a aprobar esta materia en ciencias sociales, por ejemplo, porque soy evangélico. Ahí es como que el mundo se nos viene abajo. Entonces, al estar en contacto con otra realidad sumamente cruda y mucho más grande a nivel país, cambia un poco la mirada, ¿no? Cuando vienen dificultades, lo primero que hago es, Laura, pensar en el pastor Lorenzo Rosales, y tenés que dar gloria a Dios por lo que estás pasando. Eso una. Otra, la oración de decir, bueno, Señor, esto es cuestión de tiempo. A nosotros como cristianos nos va a tocar sufrir persecución. Y uno piensa que Argentina está muy lejos, en realidad no. En realidad hemos tenido un caso de persecución religiosa ante un pastor en Córdoba, donde empezó a denunciar, salió en los medios hace unos años, cuando empezó a denunciar a mafias, porque él rescataba personas de trata, personas de prostitución, personas que salían de la droga, del alcohol, y el pastor se metió en un mundo muy oscuro, denunciando y rescatando personas de esa oscuridad tan grande. ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, vino la persecución hacia él, su familia, su iglesia. Tuvo que haber un vallado policial en su congregación. Él se tuvo que ir de la ciudad, estuvo amenazado de muerte. Esto en Argentina. Estamos hablando de Córdoba, que no pasó hace mucho tiempo. Ahora, no hubo mucha repercusión después en los medios de eso, en realidad pasó.
Y en realidad hubo una consecuencia de eso, aún todavía familias relacionadas a esa congregación sufren el maltrato, sufren esa cuestión distinta por ser de esa iglesia, claro, porque fue una congregación que se metió con los poderes que se manejaba en esa ciudad, las mafias. Entonces, cada vez que nosotros levantemos la voz ante una injusticia, y esa injusticia sea cada vez más grande, y uno tenga que levantar cada vez más la voz como iglesia en defensa del que no tiene voz, del huérfano, de la viuda, de la mujer sola, de la mujer violentada, de los chicos que sufren droga, de los que están con el alcohol y están sumidos. Acá en Entre Ríos, si la iglesia levantara la voz con respecto al carnaval, que hay muchas mafias, mucho dinero que se presenta ahí, ¿qué nos pasaría como iglesia? Bueno, lo que nos pasaría es que a la semana tendríamos enseguida escrachos en redes sociales, tendremos dificultades en el trabajo, empezarían con amenazas. Entonces, esto en realidad no es muy lejano. Bien, te estaba escuchando y bueno, ya de a poco vamos terminando los últimos minutos. Ahí hay varios comentarios, saludamos a los que van comentando, a los que van dejando algunas palabras. También está conectada la Iglesia Presente, que es un lindo proyecto, que les animo a que sigan a la Iglesia Presente y puedan sumarse a lo que estamos proponiendo desde ese lugar. Este video va a quedar grabado, abajo luego va a quedar también la información también de Laura, para que también puedan seguir las redes y de todo lo que hablamos hoy también puedan profundizar a los que Sí, sintieron en el corazón que necesitan meterse y sintieron que esto es parte de lo que tienen que hacer y tienen un llamado hacia eso por causa de este video, métanse. Hay dos opciones que yo escribía o que estaba tomando nota, son dos opciones, o no te metes o te metes. sí. Y, y son dos opciones, pero en realidad para nosotros no hay dos, en realidad hay una, ¿no? Porque si nosotros fuimos llamados a levantar la voz contra la injusticia, como decías Laura, una vez que hay injusticias tenemos que levantar la voz y eso nos mete en problemas. Pero ¿quién dijo que la iglesia no tiene que meterse en problemas? Todo lo contrario, tiene que estar en el problema para hacer luz, predicar justicia y estar ahí en los lugares donde Dios nos llamó a estar. Entonces, de alguna manera, escuchándote, también, ¿no? Como una especie de reflexión, Algo decir esto, ¿no? Fuimos que, eh, llamados. algo que también nos puede ayudar a vos, a mí, a los que estamos escuchando, es que de los presos muy poca gente se acuerda, pero Dios es suficiente. Y en el caso de Cuba, de los pastores que estuvieron presos, el Señor se ha acordado de los presos y para ellos no son gente de segunda. El Señor forjó iglesias, congregaciones que se mantienen Amén. actualmente con líderes, con autoridad, dan discipulado actualmente, dan discipulado en las cárceles, se bautizan en unos latones grandes, toman la Santa Cena, se discipulan los unos a otros, hay consejería, los guardias a ocultas piden consejería, iban día y noche a la celda del pastor Lorenzo Rosales a pedirle consejo, traían Biblias camufladas, se pasaban cartas con mensajes bíblicos, con discipulados a escondidas, todo eso sucede y estamos hablando de una cárcel, de dos cárceles nada más, imagínense esto multiplicado por cada cristiano que pueda estar encarcelado por alguna razón, siendo sal y siendo luz. Y hay una acción que podemos hacer como iglesia presente, cada uno de nosotros que representa a la iglesia en esta campaña de la iglesia presente en todo sentido, desde Argentina, bendiciendo a Argentina, pero también, ¿por qué no?, a otros lados. Tenemos la forma para poder enviar cartas al pastor Lorenzo Rosales, enviándolas a Cuba, a la casa de su familia, y su familia haciéndole llegar. Hay cristianos de todo el mundo que están enviando cartas, decenas y decenas de cartas de ánimo para él y para su familia. Así que los que están interesados en poder mandar una carta, mandar algunas líneas de ánimo, pueden contactarse conmigo,
que yo les podré pasar la información postal para que las personas puedan enviar cartas. Bien, ¿a dónde lo hacemos? ¿A un privado de Instagram? ¿Te mandamos ¿Se un pueden mensaje? comunicar conmigo? Sí, sí, se pueden comunicar a Instagram conmigo a través de tuyo también, para que las personas interesadas puedan escribir directamente y tener correspondencia directamente con la familia del Pastor Rosales, y él las va a leer porque él lee las cartas. Excelente. Bien, vamos cerrando. ¿Querés decir algo más? ¿Te quedó algo o quieras dejar algo aparte de todo lo que nos comentaste? Si tenés algo para cerrar y vamos ya terminando. Perfecto. Bueno, animo a los que están conectados a que podamos abrir los ojos y seguir mirando profundamente y tener esa sensibilidad especial para poder estar mirando con otros ojos tal vez diferentes, algo que a mí nunca se me hubiese ocurrido, sin embargo me sucedió por una noticia, y permitir que la obra del Espíritu Santo nos pueda estar iluminando, nos pueda estar hablando en una noticia, en alguna conversación con alguien en la parada del colectivo, escuchando que tal vez alguien está contando su problema por teléfono a otra persona, y no quedarnos callados, sino proclamar con nuestra boca palabra de salvación, palabra de redención, porque somos iglesia. Entonces, animarnos, poder ver con otros ojos y pronunciar con nuestra boca palabras de bendición, palabras de vida eterna, que no podremos cambiarle tal vez hoy la realidad humana que está pasando a esta persona, pero sí podemos darle eternidad, y sí podemos ayudar a que esa persona se pueda conectar con alguna comunidad de fe, como alguna iglesia. En Argentina, la iglesia evangélica es una iglesia grande. Hay hogares, hay orfanatos, hay escuelas, hay familias que abren sus puertas para recibir al necesitado. ¿Y cuánta gente nos cruzamos en el día a día, en diferentes ámbitos, que está pronunciando palabras de auxilio? Y sin embargo, nosotros seguimos. ¿O cuántas noticias leemos en los diarios, impresos o electrónicos, de que alguien está pasando algo, de que sucedió un accidente? Bueno, ¿habrá manera nosotros de poder acercarnos a esa persona que vemos en las noticias, o que están contando su testimonio, su historia de vida, que por lo general es triste porque todos tenemos algo triste para contar? Nos mueve el corazón el Señor a poder orar por la persona que estamos viendo en televisión, o que estamos leyendo, o que estamos pasando en la calle, o que es nuestro compañero. Bueno, que el Señor nos inquiete y que su Espíritu Santo nos persiga cada vez más con esa inquietud de salir de mi zona de confort y pronunciar palabras de vida eterna y ver con otros ojos la misma realidad que tenemos todos los días. Excelente, Laura. Muchísimas gracias por todo, tus palabras, lo que comentaste. Nos abrís los ojos, nos dejas muchas palabras, muchos títulos, muchas cosas importantísimas, pero sobre todo un llamado a la acción. Si quieren, si vos querés, tengo una familia amiga en Uruguay que nos podemos contactar con ellos, porque él ya está libre, estuvo preso, y él cuando salió en libertad se escapó a Uruguay, su familia está en Uruguay, pastorean ahora en Uruguay, y como él está en libertad y está fuera de Cuba, se puede hablar todo lo que uno desee y hacerle todas las preguntas al pastor Ibrahim. Así que ese podría ser tal vez en primera persona, escuchar a un pastor que ha pasado por esto que yo estoy mencionando. Dale, que los que escucharon esto estén atentos, porque algo seguramente vamos a hacer, y sobre todo este es un llamado de atención para que se pongan en acción, escriban a los privados para contactarse con la familia del pastor Lorenzo Rosales. Y me quedo con esto, los que entraron ahora al video, mírenlo completo, me quedó lo que vos dijiste: pensá en Lorenzo Rosales. Pensá en Lorenzo Rosales, escuchá el testimonio y vas a ver que hay un porqué, hay un para qué, hay muchas grandes cosas detrás de cada propósito, tanto del pastor Lorenzo como cada uno que está ahora conectado. Todos podemos ser parte de algo grande, tenemos que empezar a hacer
y a producir en las manos del Señor. Así que, Laura, muchísimas gracias. Cerramos este vivo y esto va a quedar grabado, así que bendiciones. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otro momento. Nos vemos, bendiciones.